En la residencia del embajador de Uruguay. Ha escrito la carta que les mostramos a continuación, dirigida a la opinión pública. Dice: Alan García, como es fácil etiquetar, entre comillas, de corrupta a una persona difundiendo y repitiendo rumores para lograr reacciones emocionales, creo necesario recordar hechos que no se conocen o se olvidan. Son 9, son 2 hojas más o menos, pero son 5 los elementos que menciona el señor García. Hace un recuento de lo que ha sido su caso desde el año 2013, cuando Antonio Peláez era fiscal de la Nación, y él dice que en ese momento, en ese año, se inició toda una investigación y que se investigó durante un año cada uno de sus ingresos, y que se concluyó que no se había demostrado que existía enriquecimiento ilícito. Luego se va al 2011, en el que también menciona la mega comisión en el gobierno de Ollanta Humala. Luego menciona que en el 2017, ¿verdad? Es el punto tercero, el actual Congreso, con los pocos parlamentarios que cuenta el partido aprista, integraron la Comisión Lavallato, que por 2 años llevó a cabo una investigación sobre las más de 10 obras construidas en 3 gobiernos, y que dice, se concluyó que no hemos encontrado ningún indicio, delación ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos. Que sí han involucrado documental y probablemente a Toledo, a los expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski. Inclusive a otros funcionarios como la alcaldesa de Lima, Susana Villara. Luego menciona que el fiscal de la Nación, que el anterior, Pablo Sánchez, ordenó en junio del 2018 que también se archiven todas las nuevas investigaciones sobre lo ya investigado. Lo que concluye esta carta es, dice, así se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos, y se comienza acusando de lavado de activos porque, según se dice, el dinero de la conferencia había provenido de actividades ilícitas de Odebrecht, tras lo cual se añade el tipo de organización delictiva, y de esa manera se tiene una detención de 36 meses, que es una sentencia en sí misma ampliable a otros 36 meses mientras se hace la investigación. Pero todo ello coincide con el calendario electoral y con las acciones del gobierno, ¿no? En ningún otro tema existe declaración ni delación acusatoria ni cuenta corriente por ninguno de los proyectos. Con esa confianza he participado, repito, en 48 audiencias fiscales y judiciales, explicando que el presidente de la República, por emitir decretos de urgencia para la realización de las obras en una democracia, no tiene ninguna culpabilidad por el delito de algún funcionario menor. Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa. Firma Alan García. Por cierto, la Cancillería de nuestro país el día de ayer ya entregó al embajador del Uruguay, Carlos Barros, información y también una nota diplomática sobre el caso Alan García para que sea enviada a su país. Al respecto, el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, señaló que no hay un tiempo establecido para que puedan resolver el tema. 3 días después de pedida la información, se hizo la entrega formal del expediente en el Palacio de Torretagle. El vicecanciller Hugo de Sela recibió para ello al embajador uruguayo Carlos Barros. Solo para decirles que el vicecanciller me entregó la documentación que va a ser enviada de inmediato al gobierno del Uruguay. Muchas gracias. ¿Cuánto va a durar el trámite? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Y cuál es la fuente de información que le dan en este momento? ¿Qué tipo de información? No leí los papeles. ¿Considera que hay persecución política? Yo no considero nada. Protocolar y breve fue el anfitrión por estos días del expresidente Alan García Pérez. A través de una nota diplomática se puede leer que el gobierno recalca que el Perú impera la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. También se puntualiza a Uruguay.
En el Perú no existe persecución política de ningún tipo. Recuerdan además los compromisos firmados para la lucha contra la corrupción. Y es que son varios los acuerdos de orden jurídico y los compromisos que deben ser puestos en la balanza por parte de Uruguay. No hay un plazo. Usted sabe que la convención la convención no establece un plazo. La convención dice, bueno, el Estado asilante, en este caso el Uruguay, determinará de acuerdo a la urgencia que le asigne al caso, bueno, en un plazo prudencial lo adoptará soberanamente el gobierno uruguayo, pero yo no puedo en este momento adelantar opinión al respecto. Estamos, reitero, recabando elementos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, reitera que no hay un plazo establecido. Necesitamos también un periodo para, bueno, valorar todos los elementos y tomar decisiones. Acá no hay plazos taxativos, tampoco queremos tomarnos un plazo indefinido, queremos sí resolver el tema a la brevedad, pero sin precipitaciones. También hablamos en exclusiva con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Cualquier hipótesis, un presidente uruguayo, quien sea que fuera, daría al aparecer en la embajada el amparo y luego se analizarían las cuestiones. Tiene que sopesar todos esos factores que hacen de la decisión algo complejo. Recuerda que su país ha concedido muchos asilos, pero cada caso es distinto. Alan García hacía años que no lo veía, en la primera presidencia coincidimos, en esa época era el niño terrible de América Latina, porque era era el paladín de no pagar la deuda externa y de nacionalizar la banca y todas esas cosas, y nosotros el resto estábamos en la otra posición, ¿no? A pesar de ello, fue elegido nuevamente presidente, una verdadera papa caliente, la que quedó en manos del gobierno uruguayo, que ha prometido resolver con la urgencia que el caso amerita. La CGTP y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de nuestro país han pedido al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que rechace este pedido de asilo de Alan García. Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez ha descartado que exista una persecución política. García a prisión, ni asilo ni perdón. García, mafioso, corrupto y asesino. Los sindicatos exigieron a Alan García enfrentar en el Perú la investigación fiscal en su contra por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht. Pero este sinvergüenza y corrupto de Alan García, que por segunda vez quiere utilizar esto del asilo. Desde la CGTP, desde la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que tiene que rendirle cuentas al pueblo, no asilándose, sino dándole la cara a la justicia para que rinda cuenta de los actos de corrupción de su gobierno. El cerco policial instalado en la cuadra 1 de la avenida Juan Antonio Pesede en San Isidro impidió a los manifestantes llegar hasta la residencia del embajador uruguayo Carlos Barros, donde permanece Alan García desde el sábado último. En la cuadra 2 de la avenida Pesset estaban los apristas, quienes justificaron la decisión de su líder de pedir asilo político. Con Alan no hay pruebas. ¿Dónde están los $100.000? Él ya dijo ya declaré en SUNAT, ya pagué mis impuestos. Ahora, le quieren fabricar más cosas. Durante el allanamiento al estudio de abogados que defendió a Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez descartó que exista una persecución política contra el expresidente. No es cierto. La Fiscalía cumple su labor dentro del rol que establece la norma, la ley, con autorización judicial. En su tercer día en la residencia del embajador uruguayo, Alan García también recibió la visita del aprista Ricardo Pinedo, quien se identificó como su secretario y hombre de confianza. Bueno, el exministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, afirmó que siente lástima por el camino que ha tomado el expresidente Alan García por solicitar asilo. En el programa 2018 aseguró que le pareció extraño que el ex jefe de Estado haya elegido esta medida, a pesar que horas antes reafirmó que se allanaba al impedimento de salida del país. Sostuvo que el gobierno peruano está en la obligación de cumplir por tratados internacionales con el salvoconducto a García Pérez en caso la solicitud sea aceptada. Wagner también aseguró que se debe respetar la presunción de inocencia del expresidente. A través de los años que hemos trabajado juntos se desarrolló una amistad y yo le tengo aprecio y le tengo reconocimiento porque me dio la oportunidad
de servir al país en dos cargos importantes, primero como canciller y luego como ministro de Defensa. De manera pues que, sí, pero eso no lo pongo yo por delante frente a la necesidad de que se haga justicia, ¿no? Y es por eso que yo lamento que no haya continuado colaborando con la Administración de Justicia como lo había venido haciendo años pasados. ¿Decepción? Yo diría que más que todo, sí, lástima, ¿no? Que él haya tomado ese camino. ¿Puede el Perú negarle el salvoconducto? En absoluto, porque la Convención explícitamente establece la obligación del país territorial, que se llama, o sea, del país de origen, ¿no?, de otorgarle el salvoconducto una vez que el asilo es concedido. De manera que el Perú no podría violar el derecho internacional, violar esa convención y convertirse más bien, ¿no?, en un país que niega el derecho internacional. Pero sin duda habría... Desde el Frente Amplio, los legisladores proponen crear una comisión multipartidaria que viaje a Uruguay para reunirse con los parlamentarios de este país y explicarles el caso de Alan García. La iniciativa ha sido criticada por Fuerza Popular. Alan García y el partido aprista pretenden dar la imagen de un país dictatorial sin respeto a los poderes públicos. Contra ello, el vocero del Frente Amplio planteó que una misión del Congreso viaje a Uruguay para explicar el proceso judicial contra el expresidente. Y lo que este señor, que está siendo investigado por corrupción, está diciendo es que en el Perú no hay garantía de debido proceso, que hay persecución política. Nuestro país no persigue a alguien por sus ideas. Arana buscaría reunirse con los legisladores de Uruguay sin afectar el pedido de asilo de Alan García. Aquí lo que se está persiguiendo es a los que hayan delinquido, sean de izquierda, de centro o de derecha. Rápidamente, el fujimorismo cuestionó el planteamiento de Arana. El tema generó debate en el Congreso. Y creo que no debería darse ese tipo de presiones. Puede hacerlo por su cuenta y nadie le va a decir nada, pero que vaya una comisión del Congreso a hacer eso me parece totalmente fuera de todo lugar. Yo creo que la misión puede ir, pero insisto, yo creo que hay que analizarlo bien, evaluarlo, consultarlo con la Cancillería. Si va a una comisión, que cada uno va a explicarle su caso. Por ejemplo, Fuerza Popular, nosotros pensamos que en el Perú hay criminalización de la política. Si es que es necesario explicar ante nuestros colegas uruguayos que acá se vive un pleno Estado de Derecho y que no hay ningún tipo de persecución política, pues yo veo con buenos ojos la posibilidad de viajar a Uruguay. El pleno del miércoles podría generar mayor debate con el pedido de asilo de Alan García a Uruguay. Vamos a repasar un poco.